El viento cálido del verano madrileño agitaba las hojas de los árboles mientras Sergio cruzaba la puerta de casa más temprano de lo habitual. No fue una decisión planeada, sino más bien fruto de un imprevisto, la cancelación de las clases de última hora. Entró sin hacer ruido, pensando en sorprenderme, tal vez invitarme a cenar fuera o dar un paseo nocturno por el centro. Era algo que no hacíamos desde hacía tiempo, y quizás aquello ayudaría a revitalizar la chispa que últimamente parecía desvanecerse entre nosotros. Al llegar al salón, notó algo extraño. Había una botella de vino abierta sobre la mesa y 2 copas medio llenas. Pero no había nadie. Su instinto se activó de inmediato, y sin hacer ruido, se acercó al pasillo que llevaba a las habitaciones. Justo entonces, escuchó una risa apagada tras la puerta del dormitorio. Una risa que no era la suya, ni la mía. El corazón le martilleaba en el pecho mientras avanzaba. Giró el pomo lentamente, y al abrir la puerta, se encontró conmigo, de espaldas, poniéndome apresuradamente una camisa mientras alguien desconocido saltaba por la ventana del balcón. Sí, saltó. Ni siquiera esperó a ver quién entraba. Sergio corrió hacia el balcón, pero el tipo ya había desaparecido entre las sombras del patio interior. Giró la cabeza, mirándome fijamente, con una mezcla de furia y desconcierto en los ojos. ¿Quién era ese?, preguntó, casi gritando. Yo, todavía descalza y con el rostro encendido por el pánico, no pude articular una respuesta coherente. Solo me quedé allí, paralizada, intentando procesar lo que acababa de pasar. La puerta del dormitorio quedó abierta, dejando entrar el aire caliente de la noche madrileña, pero a pesar del calor, todo en la habitación se sentía helado. Yo estaba allí, de pie, a medio vestir, mientras Sergio no apartaba la mirada de mí, esperando una explicación que no llegaba. El sonido de las copas vibrando levemente en la mesa del salón, provocado por el movimiento de la puerta al cerrarse de golpe, fue el único ruido en ese momento asfixiante. ¿Quién era?, repitió Sergio, esta vez con un tono más bajo, pero no menos tenso. Podía notar la furia acumulándose en cada palabra. No era un hombre violento, pero tenía esa forma de apretar la mandíbula y los puños que siempre indicaba que estaba al límite de estallar. Sabía que no podía mantenerme en silencio para siempre, pero tampoco encontraba las palabras adecuadas. Nada de lo que dijera serviría para calmarlo. Nadie importante, solté al fin, intentando sonar tranquila, pero mi voz temblaba lo suficiente como para traicionarme. ¿Nadie importante?, repitió, dejando escapar una risa seca y amarga. Nadie importante es alguien que entra a nuestra casa, se sienta a beber vino contigo y luego salta por la ventana en cuanto me oye llegar. Sergio no era idiota, y yo lo sabía. Intentar suavizar lo que había pasado solo lo enfurecería más. Me conocía demasiado bien como para que cualquier excusa barata pudiera funcionar. No había forma de escapar de esto sin enfrentar la verdad. Pero no podía soltarlo de golpe, así que opté por intentar ganar algo de tiempo. No es lo que piensas, dije mientras me ponía la camisa y daba un paso hacia él. Él retrocedió un poco, manteniendo la distancia como si acercarme pudiera infectarlo de algo que despreciaba. Me miraba como si fuera una extraña, alguien que acababa de conocer y de quien no se podía fiar. Ah, claro. No es lo que pienso. ¿Por qué no me cuentas entonces qué es lo que debo pensar?, me cortó con frialdad. Mi cabeza iba a 1000 por hora, buscando alguna salida. No podía decirle quién era realmente el hombre que había saltado por la ventana. Era alguien que Sergio conocía, y eso haría que todo fuera aún peor. Si soltaba ese nombre, la conversación pasaría de ser una discusión a convertirse en un desastre. Pero Sergio no estaba dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. Isabel, no voy a preguntártelo otra vez. ¿Quién era?, insistió, dando un paso hacia mí, esta vez con una mirada que no había visto nunca antes.
La puerta seguía abierta de par en par, como si invitara a cualquiera que pasara por allí a ser testigo de lo que estaba ocurriendo. Durante un instante pensé en huir, en salir corriendo sin mirar atrás, pero no tenía a dónde ir. Aquella era mi casa tanto como la suya, y aunque quisiera, no podía desaparecer como había hecho el hombre que saltó por el balcón. Finalmente, tomé aire y solté la mentira que había estado preparando en esos segundos tensos. Era un compañero de trabajo. No sabía que iba a venir. Pasó por aquí porque estaba de camino a casa y me pidió un favor, nada más. Cuando te oyó llegar, entró en pánico y salió por el balcón porque no quería que pensaras mal. Fue un malentendido. Era una mentira débil, y lo sabía. Pero no tenía nada mejor. Sin embargo, Sergio pareció detenerse un segundo, evaluando mis palabras. Parecía que había una parte de él que quería creerme, aunque fuera solo para no enfrentar lo que realmente temía. ¿Y por qué no me dijiste nada de que iba a venir alguien?, preguntó, cruzándose de brazos, pero con un tono menos agresivo. Porque no lo planeé. Todo fue de improviso. El silencio que siguió fue insoportable. Podía escuchar el tic-tac del reloj del salón como si fuera un martillo golpeando mi cabeza. Finalmente, Sergio habló de nuevo, pero su voz ya no sonaba furiosa, sino cargada de algo peor, decepción. Dame su nombre. Quiero saber quién es ese compañero que pasa por aquí a tomarse unas copas contigo y luego huye como un ladrón. Ese era el momento que había estado temiendo. Darle un nombre significaba arriesgarme a que Sergio fuera a buscarlo, a enfrentarlo directamente. Pero negarme sería aún más sospechoso. No tenía escapatoria. Pensé rápido y solté el primer nombre que se me ocurrió, uno que sabía que no lo haría explotar inmediatamente. David. Sergio parpadeó un par de veces, como si no esperara esa respuesta. David era un compañero de trabajo real, alguien que conocía, pero con quien nunca había tenido ningún tipo de relación fuera del entorno laboral. Era un hombre suficientemente familiar como para no levantar demasiadas sospechas, pero lo bastante neutral como para no empeorar la situación. David, repitió Sergio, claramente procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y por qué él salta por el balcón como si estuviera haciendo algo malo? Porque sabe cómo eres, Sergio. Sabe que te pones celoso por cualquier cosa y no quería causarme problemas. La excusa era patética, pero por alguna razón pareció calmarlo un poco. Su expresión cambió, como si estuviera considerando la posibilidad de que, efectivamente, todo hubiera sido un malentendido provocado por su propia actitud celosa. No es que me creyera del todo, pero al menos dejé de sentir que me iba a gritar o a echar de la casa en cualquier momento. Vamos a hablar con él mañana. Quiero escuchar su versión. La sangre se me heló. No hace falta. Solo fue una tontería. Claro que hace falta, Isabel. Si de verdad no es lo que pienso, no tendrás problema en que hablemos los tres y aclarar esto. ¿No crees? Me quedé en silencio, incapaz de responder. Sabía que el siguiente paso de Sergio no sería tan fácil de controlar. Pasaron varias horas hasta que la situación se calmó, o al menos, hasta que ambos nos retiramos a nuestras respectivas trincheras. Sergio dejó de insistir por esa noche, pero sabía que no había terminado. Había algo en su mirada que me ponía en alerta, una especie de calma forzada que escondía su verdadera intención. No era el tipo de persona que dejaba las cosas a medias, y yo sabía que no se conformaría con mi versión a medias tintas. Me encerré en el baño durante un buen rato. No tenía ganas de enfrentarme a él ni de seguir fingiendo que todo estaba bien. Miré mi reflejo en el espejo, buscando alguna señal de quién era realmente en ese momento. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había entrado en esa relación hace 10 años. Había cambiado, y aunque intentara justificar lo que había hecho, en el fondo sabía que no había excusa que valiera.
Me lavé la cara lentamente, dejando que el agua se llevara un poco del sudor que me había dejado la discusión. Pensé en el tipo que había saltado por la ventana. Javier. Maldita sea. ¿Por qué tuvo que ser tan idiota? ¿Por qué no se quedó quieto y esperó a que Sergio se fuera? Ahora todo era más complicado de lo que ya era. Pero, al mismo tiempo, sabía que no era solo culpa suya. Yo lo había invitado, y yo había puesto en riesgo mi matrimonio. Salí del baño con la intención de irme a dormir, de dejar que la noche pasara y enfrentarme a las consecuencias al día siguiente. Pero Sergio seguía despierto, sentado en la sala, con el móvil en la mano. Al verme, lo guardó rápidamente, como si no quisiera que viera lo que estaba haciendo. ¿Qué haces?, le pregunté, intentando sonar casual. Nada, respondió sin levantar la mirada. Solo estaba revisando unas cosas del trabajo. Sabía que mentía. Sergio no era de los que trabajaban a esas horas, y menos después de un día tan tenso como el que habíamos tenido. Algo estaba tramando, y no me gustaba nada. Me acerqué un poco más, pero antes de que pudiera decirle algo, se levantó y se dirigió al dormitorio. Mañana hablamos, Isabel, dijo sin mirarme. Necesito dormir. Lo dejé ir. No tenía fuerzas para seguir discutiendo, y, además, sentía que no valía la pena intentar calmarlo. Sergio necesitaba su tiempo para procesar lo que había pasado, y yo necesitaba el mío para pensar en cómo salir de ese lío. Al día siguiente, me desperté con un mensaje de Javier. ¿Todo bien? Perdona por lo de ayer. Fue un impulso. No pensé que Sergio llegaría tan pronto. ¿Podemos vernos hoy para hablar? Lo leí varias veces antes de responder. No quería verlo, no quería hablar con él, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía dejar que esta situación se saliera más de control. Respondí con un simple después del trabajo. Cuando bajé a desayunar, Sergio ya no estaba en casa. Había salido temprano, como solía hacer cuando las cosas se ponían tensas entre nosotros. Siempre prefería evitar las confrontaciones directas, al menos hasta que él estuviera listo para hablar. Por un momento sentí alivio al pensar que quizá había cambiado de idea y que no insistiría en hablar con Javier. Pero esa sensación no duró mucho. Sergio no era de los que dejaban las cosas a medias, y yo lo sabía. El día en la oficina fue una tortura. No podía concentrarme en nada, y cada vez que mi teléfono sonaba, temía que fuera Sergio o Javier. Al salir, me dirigí al bar donde había quedado con Javier. Lo vi sentado en una de las mesas del fondo, con una copa de vino en la mano y esa sonrisa que siempre me había atraído. Pero esta vez no sentí lo mismo. Lo único que quería era terminar con todo esto y volver a casa. No podemos seguir con esto, le solté nada más sentarme. Javier me miró sorprendido, como si no entendiera de qué le estaba hablando. ¿Con qué?, preguntó, fingiendo inocencia. Con nosotros, Javier. Anoche casi nos descubren, y no pienso pasar por esto otra vez. Él dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia mí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué fue un error? Exacto. Fue un error, y no quiero seguir complicando mi vida. Sergio sospecha, y si llega a descubrir la verdad, todo se irá al carajo. Javier pareció molesto, pero no insistió. Sabía que no valía la pena discutir conmigo en ese momento. Terminamos la conversación rápidamente, y me fui de allí lo más rápido que pude. Lo último que quería era que alguien nos viera juntos y le contara a Sergio. Cuando llegué a casa, Sergio estaba en el salón, esperándome. Esta vez no parecía tan molesto como la noche anterior, pero había algo en su expresión que no me gustó. Hablé con David, me soltó de golpe. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo? Lo llamé. Quería saber su versión, ¿y sabes qué me dijo?
que no sabe de qué le estoy hablando, que no pasó por aquí anoche. Me quedé helada. No sabía qué responder. ¿Qué está pasando, Isabel?, preguntó Sergio, esta vez con un tono más serio, casi desesperado. Quiero saber la verdad. Sabía que había llegado el momento de decir algo, pero no podía. Había mentido demasiado, y ahora no sabía cómo salir de esa situación. Esta confrontación solo era el principio. Sergio no iba a rendirse, y yo tampoco estaba lista para dejarlo todo atrás. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Confesar o seguir mintiendo hasta el final? Las cosas estaban a punto de complicarse aún más. Desde el momento en que Sergio colgó la llamada con David, algo en él cambió. No lo demostró inmediatamente, pero lo sentí en su manera de moverse por la casa, en su tono de voz neutro y en la mirada que evitaba cruzar con la mía. Se estaba gestando algo, y su calma solo me ponía más nerviosa. Estaba claro que no había creído ni una sola palabra de mi versión. Esa noche no insistió en seguir la conversación, pero yo sabía que esto no se había acabado. Sergio era del tipo de personas que no explotan de inmediato, sino que esperan el momento exacto para hacer su jugada. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente cargado. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, era sobre cosas triviales, si faltaba algo en la nevera, si había llegado alguna factura pendiente, cuestiones domésticas que apenas mantenían una fachada de normalidad. Yo intentaba mantenerme ocupada para no pensar demasiado en lo que estaba pasando, pero cada segundo que pasaba sentía que la tensión aumentaba. El viernes por la tarde, mientras estaba terminando mis tareas en la oficina, recibí un mensaje de Sergio. Necesito que estés en casa a las 8. Tenemos que hablar. No era una petición, sino una orden. Mi corazón se aceleró de inmediato. Sabía que ese hablar no sería nada bueno. No respondí al mensaje, simplemente cerré el ordenador, recogí mis cosas y salí con la mente inundada de suposiciones. ¿Habría descubierto algo más? ¿Habría hablado con alguien? La incertidumbre era insoportable. Al llegar a casa, me encontré con un panorama inesperado. La mesa del comedor estaba puesta, con 2 platos y una botella de vino en el centro. Sergio estaba en la cocina, sirviendo la cena como si todo estuviera bien. Lo observé desde la entrada, desconcertada por su actitud. No sabía si aquello era una señal de reconciliación o el preludio de algo peor. Siéntate, me dijo con calma cuando notó mi presencia. Vamos a cenar. No tenía hambre, pero obedecí. Me senté frente a él, tratando de mantener la compostura mientras él servía la comida. Comimos en silencio durante varios minutos, hasta que finalmente Sergio rompió el silencio. He estado pensando mucho estos días, comenzó, sin mirarme directamente. Y creo que es hora de tomar decisiones importantes. Tragué saliva, intentando prepararme para lo que venía. Sé que me mentiste, Isabel, continuó, esta vez mirándome fijamente. No voy a insistir en que me digas la verdad, porque ya no importa. Lo único que quiero saber es una cosa. ¿Quieres seguir conmigo o prefieres que nos separemos de una vez? La pregunta me tomó por sorpresa. No esperaba que fuera tan directo, ni que me diera esa opción tan abiertamente. Por un momento, pensé en decirle la verdad, en confesarle todo y pedirle perdón. Pero algo en su tono me hizo dudar. No parecía que estuviera dispuesto a perdonar, incluso si yo le contaba todo. Quiero seguir contigo, respondí al fin, intentando sonar convincente. Sergio asintió lentamente, como si estuviera considerando mis palabras. Luego se levantó de la mesa y se dirigió a la sala, dejando su plato a medio terminar. Lo seguí, sin saber qué esperar. Entonces vas a demostrarlo, dijo, mientras se servía una copa de vino. Durante las próximas semanas, vamos a hacer algunos cambios en nuestra rutina. Quiero que pasemos más tiempo juntos,
que reconstruyamos lo que hemos perdido. Pero si noto que no estás comprometida al 100%, no habrá marcha atrás. No me dejó opción a replicar. Sergio había trazado su plan, y yo estaba atrapada en él. No podía negarme, porque hacerlo sería lo mismo que admitir mi culpa. Así que acepté sus condiciones, aunque en el fondo sabía que aquello no sería tan sencillo como él lo presentaba. Las siguientes semanas fueron una mezcla de control y sospecha constante. Sergio comenzó a estar más presente de lo habitual. Me acompañaba al trabajo, pasaba a recogerme al salir y, en casa, se aseguraba de que no tuviera un solo momento a solas. Al principio pensé que lo hacía por celos, que quería asegurarse de que no volviera a verme con nadie más. Pero pronto me di cuenta de que había algo más detrás de su actitud. No se trataba solo de vigilancia, sino de una estrategia calculada para hacerme sentir vigilada, para hacerme dudar de cada movimiento. La situación llegó a su punto más crítico un lunes por la mañana. Estaba a punto de salir de casa cuando Sergio me entregó una caja envuelta en papel de regalo. «Ábrela», me dijo, con una sonrisa que me pareció más un desafío que un gesto de cariño. Abrí la caja con manos temblorosas, y lo que encontré dentro me dejó helada. Era un dispositivo de rastreo, de esos que se colocan en el coche para seguir cada movimiento. «Es para que no haya malentendidos», explicó, todavía con esa sonrisa que me ponía los nervios de punta. «Así sabré siempre dónde estás, y no tendremos que discutir por tonterías». Intenté protestar, decirle que aquello era una locura, pero él no me dejó terminar. «Si de verdad quieres seguir conmigo, Isabel, esto no debería ser un problema. A menos que tengas algo que esconder». No tenía escapatoria. Sergio había llevado su venganza a un nivel que no había esperado, y ahora estaba completamente atrapada. Si me negaba, estaría confirmando sus sospechas. Si aceptaba, tendría que vivir bajo su control absoluto. Las cosas no podían seguir así. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión definitiva. No podía seguir viviendo en esa prisión que Sergio había creado, pero tampoco quería perderlo todo. ¿Qué debía hacer? ¿Confesar y arriesgarme a que todo terminara de la peor manera, o seguir fingiendo hasta encontrar una salida? La venganza de Sergio solo estaba comenzando, y yo ya no sabía cuánto tiempo más podría soportarla. Las semanas siguientes fueron una agonía continua. Sergio seguía jugando a ese juego perverso de control y vigilancia, y yo, cada día que pasaba, sentía como la cuerda se tensaba un poco más. El dispositivo de rastreo en mi coche no era el único método que había implementado. Poco a poco, descubrí que había instalado cámaras en algunas partes de la casa y que llevaba un registro de mis llamadas y mensajes. Era un infierno al que, aparentemente, él se había acostumbrado, como si encontrar satisfacción en mi incomodidad fuera su forma de cobrar venganza. La situación se tornó insostenible. No podía más. Cada mirada, cada palabra que intercambiábamos, estaba cargada de un peso insoportable. Lo peor era que, en el fondo, aún existía una parte de mí que no quería perder a Sergio, que se aferraba a la idea de que quizá, de algún modo retorcido, todavía existía una posibilidad de salvar lo que habíamos tenido. Pero cada día que pasaba, esa posibilidad se desvanecía un poco más. Una noche, después de cenar en completo silencio, decidí que era hora de enfrentar la situación de una vez por todas. No podía seguir viviendo así. Me armé de valor y lo encaré mientras recogía la mesa. «Tenemos que hablar, Sergio», dije, con un tono firme que incluso a mí me sorprendió. Él me miró por un momento, evaluando mis palabras, antes de asentir y sentarse en el sofá del salón. Yo me senté frente a él, tratando de mantener la compostura. «Dime, Isabel». «Te escucho», dijo, con esa frialdad que había adoptado últimamente. «Esto no puede seguir así», empecé, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. «No podemos vivir de esta manera»,
vigilándonos, desconfiando el uno del otro. No es sano, ni para ti ni para mí. Sergio se recostó en el sofá, cruzando los brazos, como si estuviera esperando algo más. ¿Y qué propones?, preguntó, con un tono casi desafiante. Respiré hondo antes de responder. Propongo que intentemos arreglar las cosas de verdad. Sin juegos, sin estrategias. Si hay algo que podamos salvar, tenemos que hacerlo ahora. Pero no así, Sergio. No de esta manera. Él se quedó en silencio por un momento, observándome con una expresión indescifrable. Finalmente, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. ¿Y cómo se supone que confíe en ti, Isabel? Me mentiste. No sé qué es verdad y qué no. No sé quién eres ahora mismo. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Tenía razón, y lo sabía. Había mentido, y esa mentira nos había llevado a este punto. Pero también sabía que, si seguíamos por el camino en el que estábamos, todo terminaría mal. Tienes razón, admití, bajando la mirada por un instante antes de volver a mirarlo. Te mentí, y lo siento. No voy a justificar lo que hice. Me equivoqué, y lo sé. Pero si seguimos así, destruyéndonos el uno al otro, no vamos a llegar a ningún lado. Sergio se pasó una mano por el rostro, como si estuviera cansado, antes de levantarse y caminar hacia la ventana. Se quedó allí, de espaldas a mí, mirando hacia la calle. No sé si puedo hacerlo, Isabel, dijo finalmente, con un tono más suave. No sé si puedo volver a confiar en ti. Me levanté y caminé hasta quedar a pocos pasos de él. No te pido que confíes en mí de inmediato. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que podemos salir de esto juntos. Hubo un largo silencio. Podía sentir la tensión en el aire, el peso de todo lo que había pasado entre nosotros. Finalmente, Sergio se giró y me miró directamente a los ojos. Está bien. Lo intentaremos, pero con una condición. ¿Cuál?, pregunté, sin saber qué esperar. Si descubro una sola mentira más, aunque sea mínima, esto se acaba. No habrá más segundas oportunidades. Asentí lentamente, sabiendo que no tenía otra opción. De acuerdo. Ese fue el comienzo de nuestra última conversación real. Durante las semanas siguientes, intentamos, de verdad, reconstruir lo que habíamos tenido. Hubo momentos en los que parecía que las cosas podían mejorar, que podíamos superar lo que había pasado. Pero la herida era demasiado profunda, y la confianza, demasiado frágil. Un día, sin previo aviso, Sergio me entregó un sobre. Lo abrí y encontré dentro los documentos de separación. No había palabras, solo un gesto silencioso que decía todo lo que necesitaba saber. No puedo seguir así, Isabel, dijo finalmente. Lo intenté, de verdad, pero cada vez que te miro, solo veo la mentira. No es justo ni para ti ni para mí. No intenté detenerlo. Sabía que tenía razón. Habíamos llegado al final del camino, y no había nada más que pudiéramos hacer. La última conversación que tuvimos fue breve, pero honesta. Nos despedimos sin rencores, sin culpas. Ambos habíamos cometido errores, y ambos sabíamos que era hora de seguir adelante, cada uno por su lado. La mañana en que Sergio dejó el piso por última vez fue extrañamente silenciosa. No hubo gritos, discusiones, ni siquiera una despedida emocional. Simplemente tomó la maleta que había preparado el día anterior, se detuvo un segundo en la puerta, y luego se fue, cerrando tras de sí con un suave clic que resonó en toda la casa. Me quedé allí, de pie en el salón, mirando la puerta cerrada, sin saber exactamente qué sentir. No había lágrimas, pero tampoco alivio. Era como si mi mente estuviera bloqueada, incapaz de procesar que, después de 10 años,
Aquel capítulo de mi vida había terminado. Pasaron los días, y la rutina de siempre se encargó de llenar el vacío que había dejado su ausencia. Ir al trabajo, hacer la compra, limpiar el piso. Todo seguía igual, pero todo era distinto al mismo tiempo. No había nadie esperándome al llegar a casa, nadie con quien compartir el sofá o las cenas. Y lo peor de todo, tampoco había nadie a quien culpar, salvo a mí misma. No me engañaba. Sabía que, por mucho que intentara justificar mis decisiones, el final de mi matrimonio era el resultado de mis propios errores. Sergio era un buen hombre. Tal vez no era perfecto, tal vez habíamos caído en una rutina que nos distanció con el tiempo, pero nunca me faltó el respeto, nunca me trató mal. Si algo nos había llevado a este punto, había sido mi incapacidad para enfrentar los problemas de frente, mi cobardía al buscar en otra persona lo que no supe arreglar con mi esposo. Durante esas semanas de soledad, tuve mucho tiempo para pensar. Me pregunté una y otra vez por qué había hecho lo que hice, por qué me arriesgué a perderlo todo por un simple impulso. ¿Fue el aburrimiento? ¿La necesidad de sentirme deseada de nuevo? ¿O tal vez fue algo más profundo, algo que ni siquiera yo entendía del todo? Lo cierto es que, por más que buscara respuestas, no encontraba ninguna que me satisficiera. Solo quedaban los hechos, y esos eran inamovibles. Había traicionado a Sergio, y ahora estaba pagando el precio por ello. No volví a saber de Javier. Desde aquella última conversación en el bar, dejamos de vernos, y tampoco intentó contactarme. Tal vez entendió que nuestra historia no tenía futuro, o tal vez simplemente siguió adelante con su vida. No me importaba. En ese momento, lo único que quería era aprender a vivir conmigo misma, a aceptar mis errores y encontrar una manera de seguir adelante. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en casa, encontré una vieja foto de Sergio y yo, tomada durante unas vacaciones en Cádiz, pocos meses después de casarnos. Estábamos sonriendo, abrazados en la playa, con el mar de fondo. Me quedé mirándola durante un buen rato, recordando lo felices que habíamos sido en aquel entonces, cuando todo parecía tan simple, tan perfecto. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. No porque no me doliera, sino porque sabía que ya no servía de nada lamentarse. Había tomado mis decisiones, y ahora solo quedaba aceptar las consecuencias. Pasaron los meses, y poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. No fue fácil. Hubo días en los que me sentía completamente perdida, como si el mundo siguiera girando a mi alrededor mientras yo permanecía estancada en el mismo lugar. Pero también hubo pequeños avances, momentos en los que sentía que podía volver a respirar, que podía volver a ser yo misma. Empecé a hacer cosas que había dejado de lado durante el matrimonio. Me apunté a un curso de cocina, algo que siempre me había gustado pero que nunca encontraba tiempo para hacer. Volví a salir con mis amigas, a disfrutar de su compañía sin sentirme culpable por ello. Y, lo más importante, empecé a dedicar tiempo a mí misma, a entender quién era y qué quería realmente. Una noche, mientras estaba cenando sola en casa, mi teléfono sonó. Era Sergio. Dudé por un instante antes de contestar, preguntándome qué querría después de tanto tiempo sin saber el uno del otro. Finalmente, descolgué. Hola, Isabel, dijo, con un tono tranquilo, casi amable. Hola, Sergio, respondí, intentando mantener la calma. Hubo un breve silencio, antes de que él continuara. Solo quería saber cómo estabas. Han pasado varios meses, y me preguntaba si todo iba bien contigo. Me sorprendió su llamada, pero también sentí una extraña sensación de alivio. No había rencor en su voz, ni reproches. Solo un genuino interés por saber cómo estaba. Estoy bien. Gracias por preguntar. ¿Y tú? Respondí, con sinceridad. Bien también. Ha sido un proceso complicado,
Pero creo que ambos necesitábamos este tiempo para encontrarnos a nosotros mismos. Asentí, aunque sabía que él no podía verme. Sí, creo que tienes razón. Sergio guardó silencio por un momento, antes de despedirse. Me alegra saber que estás bien, Isabel. Cuídate mucho. Tú también, Sergio. Cuídate. Colgué el teléfono, sintiéndome extrañamente en paz. No sabía si volveríamos a vernos alguna vez, ni siquiera si algún día podríamos ser amigos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba lista para seguir adelante, para dejar atrás el pasado y construir un nuevo futuro. Esta experiencia me enseñó muchas cosas, pero, sobre todo, me hizo entender la importancia de ser honesta, no solo con los demás, sino conmigo misma. Aprendí que la felicidad no depende de otras personas, sino de nuestra capacidad para enfrentarnos a nuestros propios miedos y errores. Y aunque el camino no fue fácil, sé que cada paso que di me llevó a convertirme en una persona más fuerte, más consciente de quién soy y de lo que quiero en la vida. ¿Y qué fue lo siguiente para mí? No lo sé. La vida está llena de incertidumbres, y eso es lo que la hace interesante. Pero una cosa sí tengo clara, no volveré a cometer los mismos errores. Porque, al final del día, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos la responsabilidad de aprender de nuestras equivocaciones y seguir adelante.